Sí. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Voy a ver. Creo que sí me escucho, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas. sí se escucha. Vale. Bien, entonces, Sí, sí bueno. se escucha. Gracias. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a continuar ahora con otro grupo de antiparasitarios. Bueno, lo conocemos como las avermectinas. Creo que es uno de los grupos de antiparasitarios que, pues, de forma, pues, mundial y difundida se emplean, pues, obviamente desde hace muchísimos años y de forma probablemente un tanto indiscriminada. Bien. Entonces, al grupo total de ivermectinas y milbemicinas se les conoce a todos como avermectinas, ¿ok? Y es un grupo bastante antiguo, como les comento, de antiparasitarios. Desde 1980 se utilizan y fueron sintetizados a partir de un Streptomyces conocido como Avermitilis y el otro se conoce como Streptomyces cyanegrecius. Bien, entonces son anillos conocidos como lactonas macrocíclicas, de los cuales, bueno, también en algún momento en lo que estuvimos viendo antibióticos, les dijimos que, bueno, a partir de este Streptomyces avermitilis se da origen a estos antiparasitarios, pero también pueden dar origen a un grupo de antibióticos llamado macrólidos, sin que estos tengan una relación entre sí sobre su uso o su espectro, ¿vale? Entonces recuerden, este tipo de fármacos no tienen propiedades antibióticas, ni los antibióticos como macrólidos tienen la capacidad de eliminar a ningún tipo de parásito, ¿vale? A partir de este núcleo común, conocido como una lactona de tipo macrocíclica, pues han surgido diversas sustancias, entre ellas las naturales y la principal o probablemente la más conocida, que es la ivermectina. Ya después de eso tenemos algunas que son biosintéticas, como la doramectina, y las completamente sintéticas, como la milbemicina. Igualmente, una de las cosas más importantes y probablemente que ha llevado a un uso tan amplio y tan difundido de este grupo de fármacos es que son considerados de tipo endectocidas. Una sustancia conocida como un endectocida es aquella sustancia que tiene la capacidad de eliminar parásitos externos y también parásitos internos. Ahora, pero en el caso de los parásitos internos no elimina todos, solamente tiene la capacidad de eliminar nemátodos, no tiene espectro contra céstodos, ni tampoco contra tremátodos, ni tampoco tienen ningún tipo de eficacia contra protozoarios. Y en el caso de los ectoparásitos, igualmente solamente van a ser algunos, por ejemplo, como los piojos, las moscas o los ácaros formadores de la sarna. De hecho, también hay como una falsa, pues porque es falsa realmente creencia de que tienen un efecto, por ejemplo, contra pulgas de cualquier especie y no. ¿Ok? Entonces lo vamos a considerar como un hematocida, como un insecticida por el espectro que tiene, les digo, sobre piojos y sobre moscas, y acaricida por el caso de los ácaros formadores de sarna, que son sarnas profundas y sarnas superficiales. ¿Ok? Entonces, eso es en relación al espectro. Le digo, por esa razón bueno, se ha utilizado de forma probablemente, les digo, muy indiscriminada. Y hasta el momento, pues sabemos que hay una gran cantidad de individuos, no solamente en México, sino a nivel mundial, que tienen problemas de resistencia. ¿Ok? Bueno, así también tenemos, como aparece ahí en la pantalla, otra subclasificación. Por ejemplo, los que provienen de la síntesis de la vermitilis, los vamos a conocer como avermectinas. Está ahí la ivermectina, bamectina, doramectina, eprinomectina y la celamectina. Y los que provienen del cianogrecios, que son las milbemicinas, donde quedamos que va a estar aquí la nemadectina, moxidectina y también la milbemicina. Todos son utilizados actualmente, aunque reitero, pues obviamente la mayoría de nosotros conoce y utiliza la ivermectina. Lo malo es que, bueno, obviamente puede existir un fenómeno de sensibilidad cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente pues todos tienen el mismo espectro, pero también una resistencia cruzada en donde un individuo que sea resistente a ivermectina, bueno, los parásitos también podría hacerlo, por ejemplo, a doramectina o eprinomectina, aunque en algunos casos sí se ha utilizado como una estrategia que si tenemos pacientes en donde, sobre todo, por ejemplo, garrapatas, que son de los problemas más grandes que tenemos sobre resistencia, si no funciona con ivermectina, se está probando con doramectina, o por ejemplo, en el caso de la sarna, también algunos animales, o sobre todo conejos, que en donde ya no funciona la doramectina, se puede utilizar ivermectina o viceversa. Bien, en esto en el empleo de la rotación
de los antiparasitarios. Vamos a tomar como punto, digámoslo así, central, y de ahí vamos a partir a dar algunas diferencias entre cada uno de ellos, el más utilizado, que es la ivermectina. Entonces, bueno, ya hemos quedado, proviene de la síntesis o bueno, de la fermentación de una levadura, que es el Streptomyces avermitilis. Desde 1979, 80, 81 fue sintetizado y el espectro que alcanza tanto como todos los demás es el mismo, entonces lo seguimos considerando como un fármaco que tiene una acción farmacológica endectocida, les digo, tanto interno como externo. ¿Cómo actúa o bueno, cuál es el mecanismo de acción? Se considera un fármaco de tipo GABAérgico. Okay. En este sentido, ¿qué significa? Que tiene la capacidad de unirse al receptor GABA y estimularlo, generando una modificación de este canal. Recuerden que el canal GABA, como hemos explicado ya en las clases de farmacodinamia, es un canal incrustado en la membrana de los individuos y que tiene 7 subunidades a las cuales se puede unir un fármaco, lo puede modificar, entonces se va a generar una apertura del canal, a lo que nosotros, acuérdense que se conoce como una modificación de tipo alostérica positiva, y va a haber un ingreso de cloro al interior de obviamente en este caso del sistema nervioso del parásito, y va a generar una hiperpolarización, generando que esto quede el parásito incapaz de responder y nos va a generar una parálisis de tipo flácida, que era lo que estaba comentando Lesisma acerca de que hay algunos antiparasitarios que pueden producir parálisis flácidas y otros parálisis espásticas. Entonces, no es recomendable mezclar antiparasitarios que producen dos tipos de parálisis por el riesgo de generar un cuerpo extraño. Entonces, en este caso, cuando tenemos individuos en donde sospechamos que hay una carga parasitaria alta, sobre todo no de huevos, sino de parásitos adultos que pudiesen formar un cuerpo extraño, preferimos utilizar fármacos que generen parálisis flácidas para que puedan ser mayormente eliminados. Por ejemplo, no tanto el parásito, o sea, una vez que el parásito muere no sale solo, obviamente, y mucho menos por una parálisis flácida, sino que el mismo peristaltismo puede eliminar en las heces los adultos de este parásito. Finalmente los huevos también acabarán saliendo, ¿ok? Bueno, y también tiene una forma, digámoslo así, en donde también puede ocasionar la producción de huevos, porque el parásito obviamente al quedar en una parálisis flácida se detiene su reproducción y obviamente hay una menor cantidad de huevos que puedan ser obviamente fértiles o que puedan ser finalmente eclosionados hasta formar un adulto. Entonces puede afectar tanto las fases larvarias como las fases adultas del parásito, ¿ok? Bueno, el fármaco es altamente liposoluble. De hecho, una de sus reacciones adversas que vamos a comentar, pues es obviamente el dolor, ¿no? No sé si alguien ha colocado, sobre todo en animales, pasa más en animales de compañía, sobre todo, por ejemplo, un chihuahueño o un gato que tienen poca reserva grasa en el dorso o son muy pequeñitos. No, antes cuando ponen ivermectina suele ser muy doloroso. En algunos animales que la capa grasa es mucho más gruesa, no tienen tanta manifestación, aunque sabemos que existe ese riesgo de una respuesta ante el dolor, porque el fármaco es irritante a pesar de ser sumamente liposoluble, lo que le permitiría una absorción rápida. Entonces se puede poner por vía subcutánea, también por vía epicutánea, lo que se conoce como un derrame dorsal. Esto es, por ejemplo, en las pipetas que venden como hay algunas como, se me fue el nombre ahorita hay una que se llama Felin Full Spot, el Canin Full, todas estas pipetas que son por derrame, como no, Frontline no tiene ivermectina, pero como ese tipo de pipetas que son por derrame dorsal, y también tiene una muy buena absorción por vía oral, por lo tanto pueden encontrar presentaciones de ivermectina en suspensiones, en tabletas, pero aquí hay una ventaja, que el mismo producto inyectable, ¿ok? Por ejemplo, el Iberfull, que es uno de los productos más comunes de ivermectina que existen en el mercado, el mismo Iberfull, el inyectable, se puede administrar por vía oral y tiene un comportamiento muy bueno porque la farmacocinética, ya en estudios obviamente hechos en ¿cómo se llama? Por algunos investigadores, demuestran que la ivermectina inyectable tiene la misma biodisponibilidad que la ivermectina administrada por vía subcutánea. Entonces puede ser una ruta alterna para el tratamiento de algunas parasitosis bajo las mismas dosis que vamos a comentar, ¿ok? Entonces, bueno, tienen esa opción. Tal vez alguien puede decir, bueno, entonces, ¿para qué le voy a dar el inyectable por vía oral si tengo presentaciones literalmente para esta vía?
¿no? En algunas ocasiones las utilizamos bajo algunas estrategias en donde quizás la biodisponibilidad del inyectable es mucho mejor que de las mismas suspensiones, a veces las tabletas, ¿no? Podemos llegar a tener ese beneficio. Ok, normalmente lo utilizamos para el tratamiento de las sarnas, este tipo de estrategias, ok, pero bueno, puede ser una opción. Y, por ejemplo, en el contenido gástrico puede poseer una mayor concentración, o sea, esto significa que no hay problema si ustedes lo administran con o sin alimentos, ¿ok? No hay ningún problema. Tiene volúmenes de distribución que le permiten, por ejemplo, tiene un volumen de distribución de 5.3 que va por encima del que está, es un poquito por encima del rango o límite que tenemos del volumen de distribución de un fármaco de tipo solamente monocompartimental. Esto hace que tenga una buena difusión a todos los tejidos, incluyendo la piel. ¿Ok? No olviden que puede atravesar la barrera hematoencefálica y les digo, y se puede distribuir perfectamente a todos los órganos. Pero un individuo, que bueno, me lo vamos a comentar más adelante porque sabemos que tenemos algunas restricciones con la ivermectina en algunos animales, pero recuerden que la ivermectina es movilizada por unas proteínas que se llaman glicoproteína P, conocidas como bombas de eflujo, que son las que se encargan de sacar la ivermectina del cerebro, ¿ok? Para poderla llevar a circulación general y que ésta no se acumule. Un individuo que no tiene mutaciones genéticas tiene la capacidad de sacar la ivermectina. Entonces, por ejemplo, si ustedes los desparasitaran con ivermectina o cualquier animal, sí va a llegar al cerebro, ¿ok? Pero como existen esas bombas de eflujo, bien, puede salir perfectamente, pero sabemos que hay una población de animales que no la tiene, ¿ok? Tiene efectos residuales de hasta 10, hasta, bueno, 12, de hecho puede ser hasta 15 días, una sola administración, independientemente si es oral, en tableta, suspensión o si es subcutánea. Y las administraciones epicutáneas depende del producto porque su efecto residual puede durar hasta un mes. Y este efecto tan prolongado que tiene sí puede afectar por lo menos a salud pública porque el tiempo de retiro, una vez que se utiliza, por ejemplo, en ganadería para sus productos de consumo animal, es de hasta 28 días. Entonces, ese es lo malo que tiene la ivermectina, que su tiempo de retiro pues es mucho mayor y el ganadero probablemente no te acepte hasta 28 días de tiempo de retiro. ¿Ok? Bueno, se van a metabolizar en el hígado y se van a generar algunos metabolitos hidroximetil derivados o desmetil derivados que finalmente van a ser eliminados por la bilis, ¿ok? De hecho, les digo, tiene además algunas otras reacciones, por ejemplo, en el rumen, en el estómago y en el intestino pueden sufrir algunas fases de hidroxilación para disminuir su concentración y acabar de ser eliminado por las heces, bien, pero algunas cantidades o algunas metabolitos del fármaco se pueden encontrar no solo en las heces, sino también en la orina y en la leche. Bien, entonces por eso comento que debemos de ser, sobre todo en la ganadería, por ejemplo, en leche, que si el tiempo de retiro es amplio, les digo, puede llegar hasta los 28 días, lo cual podría representar un problema mayúsculo para el ganadero, ¿ok? Por los metabolitos que se generan. Obviamente el metabolito, que puede ser en, ¿cómo se llama? En partes por millón o en billones por, ¿cómo se llama? Que se pueden encontrar en trazas, todavía podría consumirlo, por ejemplo, un individuo. Entonces eso puede generarle resistencia también, tanto obviamente al consumidor final y pues obviamente al mismo bovino, que vamos a tener trazas o algunos residuos del fármaco que podrían quedar expuestos para los microorganismos. Para ampliar el espectro, tiene la ventaja también la ivermectina de que puede ser combinado con algunas otras sustancias. Por ejemplo, ya no alcanzamos a ver ahorita, bueno, no sé la verdad si nos dé tiempo, pero probablemente vayamos a ver el closantel, que es una de las combinaciones. El praziquantel, que también es una de las mezclas más comunes, porque el praziquantel tiene un espectro incluido solamente para céstodos, y el febantel, que también es uno de los fármacos que consideramos de amplio espectro, porque no solamente puede eliminar nematodos, sino también céstodos. ¿Ok? Entonces, bueno, son algunas combinaciones y también, de hecho, en el mercado van a encontrar que existen combinaciones, por ejemplo, de ivermectina con otros endectocidas o con otros ectoparasiticidas, dependiendo del producto comercial. Y asimismo, pues también pueden encontrar productos que tienen solo ivermectina. En el caso de los antiparasitarios, pues también una de las cosas que les hemos recomendado ampliamente es que siempre recuerden hacer exámenes coproparasitoscópicos para que identifiquen cuál es el agente etiológico
y que de preferencia utilicen sustancias que solamente tengan uno o dos principios activos y que tratemos de evitar productos comerciales que tengan 3 o 4 productos comerciales. Sé que tal vez en algunas ocasiones esto puede ser complicado, pero es la mejor forma de que podamos evitar la resistencia antiparasitaria, ¿okay? Que de veras demostremos cuál es el parásito que está afectando al individuo. Bueno, la dosis general, para todas las especies va a radicar entre 200 y 300 microgramos por kilogramo de peso, nada más para que tengan cuidado, no son miligramos, no son 200 miligramos, son 200 microgramos a 300. Y en algunas ocasiones, podemos encontrar literatura que puede manejar que hasta 600 microgramos. ¿Ok? Y se puede utilizar todavía de forma segura. De hecho, a pesar de las reacciones adversas que ustedes conocen o que platicamos en las clases, se considera un fármaco que tiene un espectro o un margen terapéutico bastante amplio. De hecho, también se puede utilizar en hembras gestantes, en cualquiera de los 3/3 de la gestación es útil, ¿ok? Siempre y cuando se utilice solo, ¿ok? Y obviamente para el tratamiento de nemátodos, para el tratamiento ya quedamos de ácaros formadores de la sarna, en el caso de piojos o en el caso de moscas, ¿no? Ya si tienen céstodos o tremátodos, pues este fármaco ya no actúa y en el caso tampoco de los protozoarios tampoco va a tener eficacia. Y les digo, normalmente una dosis es suficiente. Se puede repetir a los 15 días después de que hayan corroborado con un examen de heces nuevamente un coproparasitoscópico. Y hay algunas estrategias que vamos a ver más adelante en donde la ivermectina se puede dar diario, pero en lugar de administrarla a 200 o a 600 microgramos, bueno, lo que ocupen ustedes entre el rango de 200 o 600, igual pueden decidir 250, 300, 4, 500, se puede utilizar 100 microgramos diario. ¿Ok? Y eso lo utilizamos normalmente para el caso de las sarnas. Entonces, bueno, ahorita les vamos a platicar acerca de algunas estrategias, sobre todo para animales de compañía que tienen sarna. ¿Ok? Pero en general les digo, estas son las dosis que utilizamos. Sus usos terapéuticos, pues ya les dije, es de amplio espectro. Entonces, todos los nemátodos gastrointestinales, por ejemplo, Eustagia, Hemoncus, Tricostrongylos, Axellum, Bricoides, Coperia, obviamente las subespecies de Coperia. También en el caso de los estrongylus, los Nematodirus, Esophagostomum, Trichuris sp, Vulpis, el que quiera, algunos nemátodos pulmonares como Dictyocaulus, Muelleris capillaria, las larvas de mosca, también los piojos, los ácaros formadores de la sarna, moscas, la falsa garrapata, y las garrapatas literal, nada más aparece Bófilus, pero en sí se puede utilizar para cualquier garrapata, ya sea dura o blanda, pero el problema que tenemos con las garrapatas es que recuerden que sus ciclos pueden ser más complejos, de 1, 2 o de 3 hospedadores, y además de eso recuerden que las garrapatas, al igual que los nemátodos, no los vamos a excluir, pero las garrapatas son uno de los principales parásitos que ya muestran una resistencia casi mundial a la ivermectina. De hecho, ya se buscan estrategias totalmente ajenas a tratar las propias garrapatas con ivermectina. O sea, tendríamos que utilizar ivermectina para garrapatas en una población de individuos que nunca han estado expuestos o en garrapatas que no provengan obviamente adquiridas de zonas donde haya reportes de resistencia. Será quizás las únicas garrapatas donde todavía pueda funcionar la ivermectina, porque en general ahorita lo que está haciendo tanto los propios laboratorios como la industria es buscar alternativas totalmente diferentes. De hecho, ahí en la escuela, pues ahí en el laboratorio de parasitología y en la UIM, pues están tratando de buscar alternativas naturales. De hecho, se han hecho ya trabajos también de los seminarios de farmacología, donde están buscando alternativas para la eliminación de garrapatas. Obviamente buscan una opción terapéutica, probablemente lo queremos decir de forma natural, y comparan obviamente todavía con la ivermectina, y pues obviamente sabemos que hay un problema muy grande de la resistencia, y les digo, es mundial el problema de la resistencia de las garrapatas hacia la ivermectina en general. Entonces, bueno, sí, tal vez no sería su primera estrategia utilizar este fármaco para las garrapatas, ¿bien? Les digo, porque el problema ya es mundial, de tan indiscriminado que se utilizó esta sustancia cuando salió, ¿vale? Bueno,
¿En dónde no se debe utilizar? Bueno, ya les había dicho que en el caso del tiempo de retiro para animales que van para consumo o para leche son 28 días. Les digo, tenemos un tiempo de retiro muy amplio, el cual pues obviamente puede ser pues un poco contraproducente para algunos ganaderos. Y sabemos que tenemos un problema muy grande con los pacientes que tienen mutaciones del gen conocido como MDR1 o ABCB. Entonces, este gen está presente sobre todo en canídeos, por ejemplo, aquellos que son de raza coli, cualquier variante de coli, se ha reportado también, por ejemplo, que puede estar presente en el bobtail o en el viejo pastor inglés, en el pastor alemán también se llegó a mencionar, aunque en el pastor alemán ha recibido o se ha utilizado la ivermectina sin ningún tipo de problema, pero todos los colis, los ganaderos, el bobtail, definitivamente no lo vamos a utilizar. Igualmente las tortugas tienen esta mutación, entonces tampoco se utiliza la ivermectina en las tortugas, ¿ok? Porque también tienen esta mutación en este gen. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto igual, recuerden, la farmacogenética quiere decir aquella que identifica las poblaciones. Entonces, la población susceptible, pues van a ser los colis, los ganaderos o el bobte o las tortugas, ¿no? Vamos a hablar específicamente. Y la farmacogenómica identifica el gen específico, en este caso es la mutación del gen MDR1. ¿Qué es lo que ocasiona? La mutación del gen MDR1 hace que todos estos pacientes tengan una producción muy baja o nula de la glicoproteína P, que es esta bomba de flujo encargada de sacar fármacos del sistema nervioso central. Entonces, en sí un coli, ¿ok? Lo que genera la reacción adversa literal no es la propia ivermectina al recibirla, o sea, no es un problema de una reacción, por ejemplo, de antígeno anticuerpo, ni una reacción alérgica. No va por ahí, sino que cuando ustedes le ponen ivermectina a esta población susceptible, va a desparasitar al paciente, claro, o sea, eso créanme que lo va a lograr, o sea, va a matar a los nemátodos o los parásitos que estén en ese momento, pero cuando la ivermectina por su volumen de distribución y por su liposolubilidad llegue al sistema nervioso, este paciente no va a tener la capacidad de sacarlo, por lo tanto va a tener una acumulación del fármaco en el cerebro, lo cual va a generar la signología que viene ahí. Va a haber somnolencia, midriasis, comportamientos anormales, temblores, cialorrea o salivación, letargos, vómitos, pueden llegar hasta las convulsiones, puede haber aumento de la temperatura y en algunos pacientes puede generar incluso la muerte. Hemos visto nosotros pacientes con ceguera por las anormalidades ocasionadas en el sistema nervioso central y aquellos que se llegan a salvar pueden quedar como pacientes que tengan una lesión en la corteza cerebral, por lo tanto pueden quedar como convulsivos y así también pueden quedar ciegos o con alguna discapacidad visual. ¿Ok? Entonces, ¿sí se pueden salvar? Sí, pero debemos de hacerlo de la forma más pronta posible, ¿ok? Si llegaron a administrar accidentalmente ivermectina a alguna de estas razas, pueden hacer si está dentro de la primera media hora, pueden hacer lavados gástricos para inducir el vómito, pero si el paciente ya pasó más de 1 o 2 horas, pues obviamente esto ya definitivamente hacerlos vomitar no funciona y peor aún si la administración fue subcutánea o epicutánea, ya pasaron más de 24 horas, difícilmente vamos a poder hacer algo. Por lo tanto, uno de los tratamientos de elección pues es la administración de soluciones intralípidos, ¿ok? Ese es el tratamiento ideal y además de eso, colocar obviamente una vía venosa y controlar los signos que se vayan presentando, ¿no? La hipotermia, la salivación, las náuseas, convulsiones, convencionalmente como estamos acostumbrados a tratar esta signología. Pero les digo, el tratamiento de elección es las soluciones intralípidos, acuérdense que es 1.5 mililitros por kilogramo de peso, ¿ok? Entonces, cualquier dosis en un coli es letal, así le den 50 microgramos, le den 100 microgramos. Ahora, todos los pacientes que no tienen la mutación, la dosis tóxica o la dosis letal es de 2.000 a 2.500 microgramos, ¿ok? O sea, si yo agarro, no sé, ¿qué quieren? Un chihuahueño o no sé, un gran danés que no tienen esta mutación, la dosis letal es de 2.000 a 2.500 microgramos, ¿ok? O sea, por eso les digo que tiene un margen terapéutico muy amplio. Pero un coli con la dosis mínima o cualquiera de los que tienen estas mutaciones van a tener esas reacciones adversas, ¿ok?
Nosotros ya hemos visto pacientes con administraciones, pues no sé si decir erróneas, porque básicamente es una total y absoluta iatrogenia. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado, por ejemplo, hagan hincapié. Ahora, las cruzas, o sea, si ven un colizoide, si ven un disque ganadero australiano, si ven un bobtail cruzado, tienen la misma mutación, ¿ok? Y en algún punto se llegó a decir que aquellos pacientes que tienen botitas blancas, ¿esto qué quiere decir? Que son perros que tienen las manos delanteras que parece que tienen botitas, también se decía que tenían o la probabilidad de tener esta mutación, por lo cual también resultaba no recomendable administrarlo. Pero donde está bien descrito, pues son en los individuos que les acabo de comentar. Entonces, ni tantito ni poquito no pueden procesar esta sustancia y se va a acumular en el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, nunca. Existen obviamente amplios reportes acerca de la mutación de este gen, el MDR1. Aquí hay algunas publicaciones. Les digo que también en los reptiles ya existe esta publicación. Les digo, sobre todo se han informado también, no solamente en algunas tortugas, sino que ha habido reportes en lagartos y algunas serpientes, por ejemplo en el pitón bola, donde también pudiese tener esta mutación. Por lo tanto, igualmente tendremos que buscar algunas alternativas farmacológicas si tenemos algunos nemátodos, ¿ok? Pero de forma muy primaria, si les interesa, ya es una publicación ya no muy reciente, pero que tiene muy buena información por si quieren leerla. Hay algunas publicaciones que tienen estudios de tipo retrospectivos y algunas que se encuentran en ScienceDirect como esta de toxicidad reportadas en reptiles. También son bastante interesantes, ¿no? Para que ustedes las lean, donde viene la explicación de algunos genobióticos. Por ejemplo, este estudio hace un enumerado o un listado de todos los fármacos que utilizan la glicoproteína P. Entonces, si ven, son vastos los fármacos, incluido la ivermectina, está señalada ahí con la flechita roja, igual ivermectina, moxidectina, selamectina y milbemicina. De hecho, hay también algunas publicaciones y sugerencias por los laboratorios que en el caso muy particular de los colis o los ganaderos o en el caso del bobtail, si no quieres utilizar ivermectina por obviamente la toxicidad, te recomiendan que pueden cambiarlo por moxidectina o selamectina, pero la verdad es que ante la duda de que pueda haber este efecto adverso de que se acumule en el sistema nervioso, la verdad es que, bueno, por lo menos nosotros recomendamos, o a pesar de que los laboratorios puedan sugerir lo más seguro, nosotros no lo utilizamos, buscamos otra alternativa para el tratamiento de nemátodos, en este caso de estos perros. ¿Ok? Para tratar de evitar las reacciones adversas. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, que vamos a pensar en un ganadero australiano, vamos a ir al final de la lista donde dice floxetina, verapamilo o amiodarona, no significa que no lo puedan recibir, solamente tendrán que ser cuidadosos con las dosis, ¿ok? Porque es un hecho de que todos estos fármacos requieren de esa glicoproteína P para su transporte y que es mucho más fácil que puedan presentar un acúmulo del fármaco o una intoxicación. Pero particularmente la ivermectina sabemos que es letal, o sea, ni siquiera es de que con poquito no le va a pasar nada, no, sabemos que la ivermectina en estas razas es letal. Con los demás fármacos tienen que ser considerados una reducción de la dosis o una modificación de esta y su vigilancia, y si no también podrían considerar los intervalos de administración o la duración de los tratamientos, ¿ok? Bueno, como ya les dije, bueno, puede ser administrado por vía oral, directa o indirectamente, con agua o sin agua, con comida, no hay ningún problema. Les digo que hay polvos, hay bolos, también intrarruminales, hay pastas, geles, también para el caso de los equinos, hay algunas pastas que vienen sola ivermectina, pueden venir combinaciones. Les digo que se puede poner de vía subcutánea, ¿ok? La mayoría de las administraciones subcutáneas de estos fármacos son dolorosas, les digo siempre, y sobre todo animales que tengan poca grasa. Ahora, en animales muy delgados, caquéxicos, que normalmente sucede, por ejemplo, en el caso de los animales de compañía, también recomendamos que sea considerada el rango de dosis porque igualmente, bueno, puede ser muy doloroso y la otra, en pacientes muy debilitados podrían tener signología muy similar a una intoxicación de ivermectina en un coli, pero esto es porque hay muy poca grasa, entonces no va a tener grasa en donde difundirse y se va a ir a la grasa del cerebro y podría manifestar signos de intoxicación por ivermectina similares a
si fuese un paciente con una mutación del gen MDR1, pero esto solamente por la baja de peso o la caquexia del paciente, ¿ok? Entonces, animales muy delgados, caquéxicos o debilitados, de igual forma sí que se considere la dosis, ¿no? De no excedernos entre 400 a 600 microgramos, sino utilizar las dosis bajas. Otra cosa que también se considera importante es que les decía yo, pacientes que estén, o bueno, puedo considerarlo así, muy parasitados, como el que les platicaba hace rato, Isma, tenemos ahorita aquí unos pacientes que están nadando en toxocaras, son un zoológico de toxocaras, ya hasta los vomitan. Recuerden que el toxocara, el estómago es un sitio accidental porque realmente su órgano donde va a habitar es el intestino. Si empieza a habitar el estómago es un sitio accidental del parásito o errático por la cantidad de ellos. Entonces, si ustedes dicen, tiene muchos parásitos, mi lógica me dice es, le voy a dar más dosis para matar más. No. Aquí tienen que ser cuidadosos porque si ustedes dan las dosis más altas en un paciente que tiene una cantidad muy amplia de parásitos, van a ser un matadero así tipo masacre en Texas, en el intestino del paciente y el estómago. Y recuerden que eso lo vimos también con bacterias cuando vimos antibioterapia. Si ustedes hacen un matadero así brutal, recuerden que los cadáveres pueden ser antigénicos. Todos los restos bacterianos y parasitarios se pueden volver antigénicos y generar una reacción de citotoxicidad o una liberación de interleucinas, de macrófagos, de linfocitos, de forma masiva que pueden empeorar el cuadro. Entonces, al contrario, cuando nosotros tenemos pacientes muy parasitados, en lugar de utilizar las dosis altas, utilizamos dosis bajas para que vayamos generando una muerte paulatina, que es lo que estamos haciendo con estos animales que nosotros tenemos ahorita. Y la otra también, porque si hacemos un matadero monumental y hay una cantidad grande de parásitos en el intestino, a pesar de que genera la ivermectina una parálisis flácida, pueden generar un cuerpo extraño. De hecho, pueden hacer ultrasonidos cuando está tan violenta, porque no sé ni cómo decirlo, cuando hay muchos parásitos, porque no quiero decir demasiados, pero cuando hay muchos parásitos, de hecho los pueden ver en un ultrasonido. Le pasan el ultrasonido en el intestino y los ven ahí flotando felices, ¿ok? En el estómago o en el intestino, ¿ok? Entonces, cuando las cargas son amplias, se pueden observar, de hecho, con ultrasonografía los nemátodos adultos. Obviamente los huevos no los van a ver, entonces, pero van a ver los parásitos adultos y se pueden comportar como un cuerpo extraño, recuerden, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, porque finalmente lo que acaba sacando al parásito es el mismo peristaltismo. ¿Y por qué les comento esto de que pueden generar una obstrucción? Porque normalmente cuando tienen pacientes con vómitos y diarreas, en el caso muy particular de pequeñas especies, hay un error muy frecuente que es mandar antidiarreicos, por ejemplo, loperamida o bromuro de prifinio, en el caso de los animales de compañía. Y entonces le dan algo para desparasitar, pero le dan al mismo tiempo algo que para el intestino, un antidiarreico. Entonces, ¿cómo van a salir los parásitos? Eso puede ocasionar o una intususcepción o generar, les digo, una obstrucción por cuerpo extraño y el cuerpo extraño se vaya a llamar parásitos. Entonces, mucho cuidado con estas decisiones, ¿ok? Porque luego o les pueden generar ilio paralítico a los pacientes después de un montón de fármacos antidiarreicos y los parásitos se van a quedar adentro. Y recuerden que los cadáveres de estas cosas son antigénicas, ¿ok? Bueno, igualmente hay otros estudios, les decía yo, sobre la administración de ivermectina, la ivermectina intravenosa, que puede ser utilizada en dos vías, subcutánea, pero también puede ser utilizada por la misma vía oral. Y es bastante interesante porque no encontraron diferencias estadísticamente significativas en las constantes de eliminación y en los volúmenes de distribución y biodisponibilidad entre darla por vía subcutánea y darla vía oral, ¿ok? Reitero, la presentación inyectable. Entonces, esto ha formado una estrategia en donde nos ha dado una nueva opción de utilizar esta ivermectina inyectable. La podemos utilizar por vía oral, alcanzando volúmenes de distribución pues bastante buenos y las concentraciones máximas o las Cmax son tan buenas como la subcutánea. ¿Ok? Entonces, les digo, esto se ha vuelto una estrategia porque retiramos la reacción adversa de la aplicación dolorosa subcutánea de la ivermectina. Y la otra es que podemos dar dosis bajas, por ejemplo, en este caso la de 100 microgramos, la podemos dar por vía oral diario, por ejemplo, durante una semana para el tratamiento de un paciente que tiene sarna.
¿ok? Para ir eliminando paulatinamente los parásitos y de forma continua. Igualmente se puede dar por vía oral. Les digo, estos pacientes que tenemos ahorita superparasitados, consideramos darla por vía oral a 100 microgramos. Nada más que como el paciente tenía muchísimo vómito, tuvimos que prescindir de esta vía muy particularmente y utilizamos subcutánea, pero, o sea, una vez controlado el vómito, podemos utilizar la ivermectina inyectable por vía oral porque alcanzan las mismas concentraciones y podemos retirar esta reacción adversa que se genera, ¿cómo se llama? Por el dolor. Y otro fármaco que vamos a ver más adelante, que también es inyectable y que tiene esta ventaja de que se puede dar por vía oral, es el levamisol. Le vamos a ver más adelante. El levamisol también es una sustancia inyectable, es un desparasitante que también elimina nematodos y que también puede ser dada por vía oral debido por sus características cinéticas y su liposolubilidad. Nada más que muy particularmente el caso del levamisol, más que utilizarlo como un antiparasitario por vía oral, aunque obviamente se puede, lo damos como un inmunoestimulante, ya lo comentaremos en su momento, ¿no? Pero bueno, puede ser una idea, ¿no? Entonces digo, aquí también hay otro estudio que donde se ha demostrado esta eficacia. Bueno, de presentaciones hay cantidades enormes de cosas que traen ivermectina, el Dectiver, el Endovet, el Ecbalam, que se utiliza para el caso de los equinos, el Ibomec, que es para, bueno, en sí, de hecho, el Ibomec o cualquiera se puede utilizar para todas las especies, solamente que o le aparece un perrito o le aparece un gatito, pero en general yo podría utilizar el Ibomec en un perro, podría utilizar, ¿cómo se llama? El Iberfull en perros, en gatos, o sea, realmente no hay ningún problema. Obviamente las tabletas en un bovino no, porque, bueno, obviamente le tendrán que dar como 1000 tabletas a un bovino, pero el caso muy particular del inyectable que se utiliza en los bovinos o en grandes especies. ¿Ok? Les digo, en el caso del inyectable se recomienda por vía subcutánea para evitar, obviamente, ¿cómo se llama? Por vía intramuscular puede ser irritante, aunque sé que algunos médicos que se dedican a caballos han sugerido su utilización por vía intramuscular, la ivermectina, ¿ok? Lo ideal sería vía subcutánea, que es para lo que viene indicado y la absorción que obviamente le favorece, porque al ser un fármaco tan liposoluble, el que ustedes lo coloquen por vía subcutánea va a permitir ese paso, obviamente, al torrente sanguíneo. Y me acuerdo de una ocasión tuvimos un caso de un médico remitido en donde se le puso por vía subcutánea un chihuahueño ivermectina y tuvo una farmacodermia. Digo, obviamente fue una reacción idiosincrática o no sabemos si el médico tuvo contaminación de la jeringa o del producto en mala calidad, pero generó necrosis del dorso en donde se colocó la ivermectina. Eso fue en un chihuahueño, se le cayó toda la piel como si fuese una farmacodermia generada, por ejemplo, por sulfas, una epidermólisis necrotizante, pero lo vimos con ivermectina en un chihuahueño. Digo, ahí estamos sospechando que fue una reacción obviamente idiosincrática, pero bueno, igual no sabemos si el médico tuvo alguna complicación al administrarlo. Ok, bueno, ¿en dónde más lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar como uno de los planes integrales más importantes para el tratamiento de la sarna. Actualmente no es la única alternativa para tratar la sarna en los pacientes, ¿no? Digo, siempre ha representado la ivermectina o la doramectina una de las estrategias más eficaces para tratarlo, aunque sabemos a bien que ya existen problemas de resistencia también por parte de los ácaros formadores de la sarna ante la ivermectina o la doramectina. Ahorita hay otro grupo de fármacos que igualmente vamos a ver, lo más normal es al final porque son los ectoparasiticidas y estamos hablando de otras que se llaman isoxazolinas. Las isoxazolinas son como estos productos que ustedes han visto en tabletas ahora, como el fluralaner, alfaxolaner, que a público se conocen como Credelio, Simparica, Bravecto, y que ahorita representan alternativas con menor probabilidad de resistencia que la misma ivermectina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El coco, esperen, hay un fantasma en la clínica. No, no es cierto. No sé, esperen, es que nos están asustando. Luego quieren venir a la casa del horror aquí en la clínica, hay que hay fantasmas. No, no es cierto. Bueno, entonces, les digo, están estos que se llaman isoxazolinas. ¿Ok? Pero bueno, la ivermectina sigue funcionando. Ahora, sigue funcionando también en relación de la estrategia que ustedes usen. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, primero diagnóstico, ¿ok? Entonces recuerden que no todos los animales que están pelones, porque acuérdense que se burlan de los dermatólogos, básicamente, porque a los dermatólogos
Se burlan porque dicen que todo se resuelve con un corticoide, ¿ok? Ok, sí, el prurito se le va a quitar al paciente, ¿no? Se ríen de los dermatólogos porque dicen que la carrera del dermatólogo no tiene chiste porque todo se va a curar con ivermectina y con dexametasona, ¿sale? Entonces, bueno, pero a los que nos gusta un poco eso de la dermatología, primero el diagnóstico. Recuerden que no todos los pacientes que vean pelones y alopésicos redonditas las marcas son hongos y no todos los pelones difusos tienen que ser otra cosa. Entonces hay que hacer diagnóstico. Primero, saber si el problema de la sarna es superficial o es profundo. Si ustedes sospechan de sarcoptes, recuerden que es una sarna superficial, ¿ok? Y las sarnas superficiales se diagnostican tomando raspados, obviamente no profundos, ¿ok? Y se conoce como la sarna roja. La sarna roja normalmente afecta el cuello, bueno, normalmente dije, lo que se le conocen como dermogramas, va a afectar el cuello, la punta de las orejas, la cara, las axilas, las ingles y las patas, generando pododermatitis en los animales y generan pruritos intensos. A eso se le conoce como la sarna roja y la mayoría, les digo, está causada por ácaros que son superficiales, que se quedan en la epidermis, ¿ok? Si ustedes hacen raspados profundos, normalmente no los diagnostican y muy particularmente en el caso de las pequeñas especies se dice que hay un reflejo que no es patognomónico, pero hay un reflejo que le llaman otopodal. No sé si alguien lo haya escuchado, pero te dicen que para diagnosticar sarna sarcóptica, por ejemplo, si tú encuentras un paciente que tiene costras en los márgenes de las orejas y le rascas las orejitas y mueve la patita, o se intenta rascar el costado con la patita después de que tú le estás rascando la oreja, eso se llama reflejo otopodal, te dicen que eso lo provoca sarcoptes. Ok, puede ser coincidencia o no, pero no es patognomónico de sarcoptes, pero se le conoce así como al reflejo otopodal. Entonces hay que diagnosticarlo. Para contrariedad de los dermatólogos a los que les van a hacer los diagnósticos, es bastante complicado diagnosticar una sarna superficial, porque a pesar de que es superficial, muchas veces en los raspados es difícil ver al adulto. Tienes que ser muy hábil para buscar el huevo del ácaro, tener un buen ojo clínico. Cuando están obviamente infestados, los encuentras porque los encuentras, pero si son algunas lesiones muy aisladas, a veces cuesta un poco de trabajo y en algunas ocasiones ante la duda tratas. ¿Ok? Entonces es algo como contrario, ¿no? Y en el caso de las sarnas profundas, pues son aquellos normalmente, por ejemplo, de los demodex o las demodicosis que se encuentran, el demodex se encuentra normalmente insertado en el folículo piloso. Entonces, para poder obtener una muestra representativa, ahí sí necesitas hacer un raspado profundo y obtener no solo el raspado de la epidermis, sino de la dermis y sangrar, obtener sangre. Ok, y normalmente afecta. Las zonas más comunes son las patas y el clásico que le llaman al paciente que tiene el antifaz de mariposa, que se inflama lo que son todos los márgenes oculares y los belfos. Pero son lesiones características, más no quiere decir que se tienen que comportar siempre así. ¿Ok? Entonces te pueden ayudar al diagnóstico los dermogramas, pero no son el diagnóstico definitivo. Bien, entonces primero es eso. Entonces una vez que has diagnosticado que tienes sarna, pues obviamente quiere decir que tienes un paciente que probablemente esté inmunocomprometido. Pueden adquirirlo desde edades muy tempranas. De hecho, los neonatos, por ejemplo, hay madres que paren a sus cachorros y los neonatos o los lactantes de 1 mes y medio ya tienen demodicosis. ¿Ok? Y hay hembras que, por ejemplo, son cíclicas en estados de inmunosupresión. Por ejemplo, cada vez que una hembra entra en celo, manifiesta la enfermedad, pasa el celo, desaparece y así sucesivamente. Entonces, normalmente está relacionado a un paciente debilitado o a un paciente que puede tener, por ejemplo, baja de la inmunidad. ¿Ok? Bien, entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo se van a tratar en ambos casos? Ok, bueno, si solamente tienes sarna, normalmente van a ser la primera sugerencia, una de ellas pues obviamente es una vermectina, que puede ser ivermectina o doramectina. Si empiezan con ivermectina, las dosis son variables, pero normalmente empezamos entre 400 a 600 microgramos por kilogramo de peso y hay dos estrategias. Pueden hacerlo
una vez por semana la administración subcutánea del fármaco o pueden hacerlo diariamente por vía oral utilizando el producto inyectable desde los 200 hasta los 600 microgramos kilo. ¿Ok? Y los tratamientos suelen ser longevos dependiendo de qué tan grave o qué tan generalizada esté la sarna. ¿Ok? Puede irse a un mes, 2 meses, si tienen clientes necios, que es a veces lo que nos pasa mucho a nosotros, que las primeras semanas vienen bien cíclico, cada semanita su administración, pero ya se aburren al mes porque dicen es que ya es mucho tiempo y dejan de venir 15 días, luego regresan al mes. Eso genera resistencia, complica los cuadros. Y la otra se complica cuando tenemos combinaciones, por ejemplo, con infecciones bacterianas, con hongos o con endocrinopatías que no estén diagnosticadas correctamente. Bueno, ya son 3:57, todavía no acabo lo de sarnas, pero yo creo que se le seguimos mañana. No sé si ahorita tengan alguna duda. Mañana, ¿no? Mañana es 24. Órale, ya ven que yo les digo, uy, feliz Navidad, espérenme, déjenme cambio de dispositivo, espérenme tantito, espérenme para hablar en el otro y que no se escuche mi voz doble. A ver, ¿verdad? Mañana es 24. No sé. Feliz Navidad, ahora sí a todos. Pues mañana es 24. Sí, feliz Navidad. Yo pensaría que hasta el viernes. ¿Les parece? Porque yo creo que van a amanecer crudos el 25 y mañana van a hacer cena. Sí, de veras. Sí, más bien, yo creo que sería hasta el viernes. Bueno, pero piensen en muchos ácaros de aquí al viernes, ¿no es cierto? Bueno, pues entonces, dudas, preguntas hasta aquí. Yo tengo una. Alguna vez escuché que también estaba contraindicada la ivermectina en chihuahuas. ¿Eso es cierto o es falso? Híjole, mira, han dicho el viejo pastor inglés, el pastor alemán, han dicho... Los de las botitas. Ajá, el Corgi, el Pembroke, la verdad es que hemos tenido pacientes con algunas necesidades de ivermectina, sobre todo pastor alemán. El Doberman también aparece en algunas listas, pero hasta ahorita no hemos encontrado ningún. No, nada más por las caquexias. Les digo que algunos son muy delgados y pueden tener acumulaciones. Lo que pueden hacer es utilizar dosis bajas en el chihuahueño o evitar las subcutáneas. Si son muy delgados, si son caquéxicos o están debilitados. O utilizarlo vía oral mejor, el mismo inyectable. ¿Ok? Pero sí, reducir la dosis. Lo que sí se ha visto es que la deficiencia de la glicoproteína P sí tiene una correlación con estos pacientes que tienen las botitas blancas. El clásico, aunque sea perro sin raza, pero que tenga botitas. Ajá, eso sí se ha visto que tiene ahí alguna contraindicación, pero de ahí en fuera la verdad es que son fármacos que a lo mejor están en sobreabuso, pero alguna vez también leí que la ivermectina mejoraba la calidad espermática en el macho cabrío, pero pues igual, ¿no? Pueden ser hallazgos fortuitos, no lo sé. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene... No. Bueno, pues yo creo que le seguimos el viernes, porque les digo, mañana pues es 24. Que tengan una feliz Nochebuena, una Navidad que sea mejor. Y que pues obviamente... ¡Ay, qué rico! Estén como Lidia saliendo del agua, ¿verdad? Bueno, pues excelente. Bueno, cuídense mucho. Mira acá, Eduardo. ¿Qué tan cierto es lo que dice que es mejor desparasitar del 5 al 10% de un rebaño? No, yo no estoy de acuerdo. Fíjate, sí lo he escuchado, pero a mí no me parece que sea lo ideal. Creo yo que muchas veces los parásitos son parte de un microbioma, son parte de pues la propia homeostasis que pueda tener un individuo, y a lo mejor lo único que tenemos que hacer es modular parte del crecimiento o de lo que llegue a suceder, sobre todo cuando hablamos de rumiantes, ¿no? Pero tanto así como que desparasitar solamente 5 o 10%, no creo que sea lo
lo ideal, ¿no? De hecho, actualmente hay estrategias biológicas. Se dan algunos hongos y los hongos, ahorita no recuerdo el nombre, pero se los investigo. Los hongos consumen precisamente a estos parásitos. Entonces, para no estar utilizando fármacos, lo que se está buscando actualmente son alternativas biológicas. Y esas alternativas biológicas de control se refieren a algunos hongos. Bueno, pues entonces reitero mi saludo, que tengan una feliz Nochebuena, una mejor Navidad y nos volvemos a escuchar el viernes. ¿Vale? Cuídense mucho, un abrazo. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctores. Feliz Navidad. Gracias, Diego. Igualmente. Cierro.